Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que siguen la señal de Comunicambio. Estamos saliendo hoy, domingo 30 de julio, con nuestras acostumbradas mesas especiales en torno a temas de la coyuntura internacional y nacional. Y en esta ocasión hemos querido detenernos para hablar de un tema que consideramos de extrema importancia y de extrema urgencia, porque si bien ha salido esta noticia, se está hablando del tema en varios medios internacionales, en medios especializados, en nuestro país pareciera que no se le está dando el peso que merece este tema debido a que, como sabemos, bueno, la agenda nacional está lamentablemente saturada de temas de coyuntura política, la crisis, el reciente mensaje presidencial y bueno, y la convulsión social, la crisis generalizada de ilegitimidad del régimen. Pero en esta ocasión nos vamos a ocupar de este tema que tiene que ver con algo mucho más grande, con algo que afecta a todo el mundo y es el cambio climático y concretamente lo que se ha hablado como de que está en curso un fenómeno del niño global y su impacto también en el Perú. Para eso tenemos un panel sumamente interesante de nosotros esta noche para hablar del tema. Se trata de Beatriz Salazar, quien es una especialista en estos temas de la organización CEPES. Está también con nosotros Rocío Valdeavellano, quien es activista ciudadana, en especial del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático y otros espacios también de activismo ciudadano por los temas ambientales. Y también está con nosotros Pedro Ferraz, que es un reconocido experto en gestión y prevención de desastres. Darles la bienvenida a los tres por su tiempo esta noche para hablar de este tema. Yo quisiera empezar por un tema general y que tiene que ver con uno de los, obviamente, el elemento transversal que está atrás de todo esto y que con ese tema de los climas extremos tiene que ver con el cambio climático. Recientemente el secretario general de la ONU habló de que ya estaríamos entrando en un proceso de ebullición climática, cosa que probablemente algunos todavía no terminen de entender esto, pero el término, por supuesto, suena de extrema gravedad, ¿no? Son varios los especialistas científicos que ya están diciendo que varios temas que se preveían iban a ocurrir todavía en algunas décadas, ya los estamos viviendo en estos momentos. ¿Cuál es la seriedad, la gravedad del tema de hablar de que ya estamos entrando, si no ya en plena ebullición climática? Quisiera una primera reflexión de parte de ustedes al respecto y que empezaríamos contigo, Beatriz. Bienvenida, como decíamos, y quisiéramos escuchar tus primeras impresiones. ¿Qué implicancias tiene este término acuñado por el secretario general de las Naciones Unidas? Bienvenida, Beatriz, te escuchamos. Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, Luis. Sí, bueno, justamente el secretario general de la ONU advirtió que estábamos, pues, como tú lo has dicho correctamente, en estado de ebullición, ¿no? Entre comillas. Y él se refiere a que en estos últimos días hemos registrado a nivel mundial el día con mayor temperatura desde el inicio de la era industrial, imagínense, ya van casi 3 siglos. Y o sea, desde que se pueden tener registros de esto, esta semana que ha pasado se ha registrado el día con más temperatura en los últimos 200, 300 años. Y lo grave es que si bien mirado desde ese día hito, ha sido el día más cálido, con mayor calor a nivel promedio mundial, también podríamos ya prever casi con 100% de seguridad que va a ser uno de los días más templados, más fríos, porque en el futuro posiblemente habrán días que sean incluso de mayor temperatura que el que hemos registrado y que tanta alarma ha, ha iniciado. Entonces es un tema que realmente es grave, porque este aumento de temperaturas, que ya lo estamos viendo, se ha comentado mucho a nivel internacional, pues estas olas de calor que están habiendo en todo el mundo, ¿no? Y que están haciendo que por lo menos a nivel internacional se le esté empezando a dar más atención al tema del cambio climático, porque es un tema que nos va a afectar a todos los países del mundo sin excepción. Lamentablemente nos va a afectar más a los países que menos hemos contribuido al problema, que somos países como el Perú, pues que aportan menos del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo somos de los más vulnerables, como ya seguramente vamos a tratar más adelante en este programa. Pero es un tema, como tú lo has dicho, que hasta ahora no se le ha prestado
la atención debida a nivel internacional. Por eso es que Naciones Unidas constantemente tiene que estar llamando la atención y el panel de expertos todo el tiempo, hace muchos años que está advirtiendo esto, pero los decisores en todos los países pues no están a la altura del reto, ¿no? Y acá en el Perú tampoco. Ya hemos visto que en el discurso de Dina Boluarte el 28 de julio se ha mencionado una vez el tema cambio climático, ¿no? Y no para decir vamos a tomar medidas, sino para decir, bueno, que es uno de los factores que se están tomando en cuenta. Pero realmente se necesita darle más atención al tema, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante, seguramente en esta conversación, los efectos graves que podríamos tener, ¿no? Con las tendencias que se registran actualmente. Gracias, Beatriz, por ese primer alcance. Sí, quiero pasar ahora a Rocío. Rocío, desde la información que tú manejas en las redes a las que perteneces, ¿qué nos podrías decir de qué implica para ti este término acuñado por el secretario general de la ONU, de la ebullición? ¿De qué nivel de gravedad estamos hablando en este tema? Te escuchamos. Sí, miren, yo como estoy aquí como parte de un movimiento ciudadano, quisiera señalar e invitar a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Yo creo que a nivel global la ciudadanía debería expresarse respaldando plenamente al secretario general de la ONU. Él ya desde hace buen tiempo viene insistiendo en que los países se declaren en emergencia climática, pero no simplemente que se declaren, ¿no? Sino que implementen acciones, ¿no? Y ahora acaba de decir lo que has dicho, ¿no? Esto de la ebullición, o sea, si hemos estado hablando del calentamiento global, ahora eso es la ebullición. Ahora, ¿qué pasa? Él es el secretario general de la ONU, existe la Convención Marco de Cambio Climático, existe el Acuerdo de París, existen las COPs, ¿no? Las cumbres que recordamos que acá en el 2014 fue la previa ¿no? al Acuerdo de París, pero sin embargo hay que defender la multilateralidad, porque no vamos a ser negacionistas como Donald Trump, que no, que quieren traerse abajo todos los acuerdos de los estados. Pero efectivamente estamos insatisfechos como ciudadanos por la lentitud, la no suficiente ambición. Además, esto tiene que ser encarado por todos, ¿no? O sea, no es simplemente la Convención Marco, sino todos los sectores, así como en cada país también no es solo el Ministerio del Ambiente, sino es multisector, ¿no? Entonces, en ese sentido yo plantearía que tendríamos que expresarnos respaldando al secretario general de la ONU para sacudir un poco, ¿no? A todo. Ahora, la otra cosa que yo cuando conversamos, ¿no? Con la gente en las bases, ¿no? Respecto a este tema, bueno, se dice que, el fenómeno del niño, bueno, eso ha habido desde nuestros antepasados, cosa que es bien cierta, ¿no? Antes que lleguen los españoles ya habían fenómenos del niño, y sobre eso hay que decir dos cosas, ¿no? La primera es que habían esos fenómenos, pero la intensidad y la frecuencia de los mismos, en el contexto del calentamiento global y el cambio climático, es mucho mayor, ¿no? Entonces vemos que la distancia entre un niño y el otro es mucho menor, y también la intensidad, los impactos, ¿no? Pero por otro lado hay una cosa que también se está rescatando en relación a la poca capacidad que nuestros estados, que nuestro estado, nuestras instancias están mostrando, cómo los antiguos peruanos sí eran capaces de desarrollar determinadas iniciativas que con la colonia se vino abajo. No sé eso ustedes, los especialistas, cómo, pero por ejemplo, a nivel de manejo hidráulico, a nivel de determinadas medidas, eso se vino abajo, ¿no? Y bueno, claro, estamos en el siglo XXI, no se trata de hacer lo que hacían en muchos siglos antes, pero hay cosas, por ejemplo, incluso ahora cuando hay varias iniciativas que también recogen la sabiduría ancestral. Entonces, ahora estamos frente a algo que es muy grave, y yo lo que quisiera decir es, o sea, efectivamente, como dices, Lucho, estamos con el grave problema político, pero esto no podemos dejar de encararlo, porque los próximos meses, miren, ya en otra intervención, si no hay tiempo ahora, quisiera comentar, estuve hace poco en Chiclayo conversando con la gente cómo fue lo del mes de febrero en la ciudad de Chiclayo, de la lluvia que les llegaba hasta la... Entonces, en realidad, es urgentísimo que nos preparemos para los próximos meses.
Entonces, en ese sentido, bueno, quizá Pedro, con toda la experiencia que tiene, podría decir, porque en este caso yo hablo como qué podemos hacer los ciudadanos, pero claro, los ciudadanos organizados, pero también las autoridades, las políticas públicas, ¿no? Claro, Rocío, efectivamente vamos a profundizar en breve más sobre el fenómeno del niño, qué son sus implicancias y qué es lo que hay que hacer. Pero antes de entrar a eso, quería no dejar de preguntarle a Pedro, también dándole la bienvenida nuevamente, sus primeras impresiones de lo que implica este término acuñado por el secretario general de la ONU, Pedro. ¿Qué nos dices? ¿Qué reflexión te concita a ti esto de hablar de cambio climático, sino de ebullición, global, climática? ¿Qué Ya, nos dices, Pedro, sobre esto? así es, correcto. Sí, considero que el tema evidentemente tiene como una manifestación coyuntural lo que es la experiencia cercana de calentamiento del planeta que estamos viviendo y sobre todo las olas de calor que afectan a varios países. Sin embargo, también existen otras evidencias que estaba hace poco revisando información sobre las corrientes marinas y la alteración de las corrientes marinas. Hay una hipótesis de que algunas de estas corrientes tenderían a desaparecer en las próximas décadas y esto produciría una alteración mucho mayor del clima, más allá de lo que es el efecto directo del calentamiento global, ¿no? También otro elemento que es central o de suma importancia es que el cambio climático implica imprevisibilidad en relación con los fenómenos climáticos extremos. No solamente es el tema de las olas de calor, no solamente es el fenómeno del Niño, sino una serie de otros fenómenos climáticos que podrían empezar a verse. Y en tercer lugar, creo que es importante también tener en cuenta que el estudio en general del cambio climático, pero en particular también del otro tema que vamos a ver más adelante, el fenómeno del Niño, son estudios que todavía están en pleno desarrollo, entonces hay descubrimientos nuevos cada cierto tiempo y también hipótesis que se validan o no. Una de esas hipótesis tiene que ver con la mayor frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño, que creo que sí, evidentemente ha sido validada, pero otra, en el caso del Perú, es que se está reconociendo la diferencia entre el cambio, digamos, el fenómeno del Niño global y el llamado fenómeno del Niño costero, pero que en realidad es un viejo problema. Ya hace más o menos 2 décadas se viene investigando sobre estos fenómenos y las alteraciones climáticas extremas, ¿no? Es decir, no todos los que llamábamos niños en el pasado eran niños y no todos los fenómenos se han producido en un contexto similar. Esto lo podemos ver más adelante, pero lo que quiero insistir es esta idea de que falta también investigar. Hay avances incuestionables, pero hay muchas cosas que todavía nos falta conocer, ¿no? De acuerdo, Pedro, por ese alcance, gracias. Y ahora quiero entrar de lleno justamente al tema del título de nuestra mesa, que tiene que ver con el fenómeno del niño, pero un fenómeno del niño global se está hablando ahora. ¿Cuál? Quisiera preguntarles ahora a cada uno de ustedes un poco más para entrar en detalle de explicar de qué va este fenómeno. ¿Por qué es que ahora se habla de un fenómeno del niño global? Porque normalmente entiendo este fenómeno se ha presentado más comúnmente en la región sudamericana y específicamente en la zona del Pacífico, si mal no entiendo. Entonces, yo lo que les quisiera preguntar es cuál es la implicancia de hablar de un fenómeno del niño global y pensando en nuestro país, cuáles son las implicancias y consecuencias concretas de llegar a un fenómeno de este tipo. Es decir, ya sabemos que con el fenómeno del niño hemos visto este crecimiento exponencial de lluvias, inundaciones y todos los problemas relacionados a esto, porque esto no solo estamos hablando de inundación de ríos, de las precipitaciones, todo eso trae consigo una serie de otras consecuencias. Afectaciones agrícolas, afectaciones
humanitarias, de vivienda, de los temas de saneamiento, es decir, y por no seguir con la lista. Yo quisiera preguntarles, desde los campos que ustedes estudian, ¿cuáles son las implicancias de hablar de este fenómeno del niño global y concretamente sus impactos posibles en el Perú? Empezaríamos contigo nuevamente, Beatriz, para que nos comentes. Gracias, Luis. Sí, primero un poco para diferenciar justamente a lo que se le llama el niño global y lo que nosotros llamamos el niño costero, ¿no? Sí, bueno, en los estudios ya globales del fenómeno del niño, primero hay que tener en cuenta que el fenómeno del niño es parte de un ciclo que se completa cuando viene lo que se llama el fenómeno la niña, que creo que también todos habremos oído hablar de este fenómeno. O sea, en los últimos años, 3, 4 años, hemos tenido el fenómeno la niña. Lo que hace el fenómeno la niña es que la temperatura del agua del mar, la atmósfera también sea más fría que lo normal, ¿no? Y este periodo que ha durado 4 o 5 años, más de lo normal, de donde hemos tenido más frío de lo que era normal. Ustedes recordarán que años pasados pues hemos tenido inviernos muy fríos, muy húmedos, más de lo que era normalmente. Bueno, ahora hemos pasado de esa etapa del fenómeno la niña, frío, al fenómeno el niño. Es un ciclo normal, un ciclo que se ha repetido desde hace milenios, ¿no? Ya los moche tenemos pues en las ruinas y en los restos arqueológicos en el norte restos de esto, ¿no? Moches y Chimú y otras civilizaciones. Y entonces ahora ya pasado el periodo de la niña, ha venido el periodo del niño. El problema, y eso es algo que efectivamente puede tener relación con el cambio climático, pero todavía no está demostrado. En los estudios que se han hecho en el IPCC, que es el panel de científicos expertos en cambio climático, nos dicen que hay una relación de contexto, ¿no? Es decir, efectivamente, como lo ha dicho Pedro, como lo han dicho Rocío, los fenómenos extremos en general, no solamente el niño, sino los ciclones, los huracanes, las sequías, todos los fenómenos que son extremos, se han visto intensificados en las últimas décadas. Y se espera, se proyecta que se van a intensificar más aún y que, como lo dijo Pedro, van a ser más impredecibles, lo que hace más difícil la labor de preparación, ¿no? En ese sentido hay esa relación, ¿no? O sea, el cambio climático intensifica todo y el fenómeno del niño también se espera que se intensifique y que sea más frecuente además. Entonces es algo para lo que nosotros debemos prepararnos, ¿no? Bueno, primero eso, o sea, el niño forma parte de un ciclo, es la niña, que es un ciclo frío, y después viene el niño, que es un ciclo cálido. Estamos en el ciclo cálido actualmente y es probable que este ciclo cálido dure varios años, ¿no? O puede durar un año, que en realidad es impredecible, y ese es el problema. Ahora, ¿cómo se diferencia el niño global del niño costero? ¿No? Otra vez, los estudios a nivel internacional separan lo que ellos le llaman la zona 1-2 del niño, que es la zona justamente que está en la costa del Perú y Ecuador, y que es la que a lo que nosotros se afecta normalmente cuando hablamos del niño costero. Diferencian eso, el niño 1-2, niño costero, de lo que es el niño global, que se forma en la parte central del Océano Pacífico, ¿no? Entre Asia y América. Cuando hablamos de niño global, se habla de ese calentamiento que hay en el centro del Océano Pacífico, ¿no? Y que afecta a todo el mundo, porque el niño costero, el niño que le dicen 1 y 2, nos afecta básicamente a nosotros que estamos en la costa de Sudamérica y en la parte más ecuatorial, ¿no? Entonces, lo que hemos sufrido nosotros en el verano ha sido básicamente una manifestación y combinada además con el ciclón Yaku de este niño costero. Pero eso en realidad no le interesaba mucho pues a los científicos de la NOAA o otros a nivel global. Lo que ellos sí les ha preocupado mucho ahora es que han visto que en esta zona 3-4 que está en el centro del Océano Pacífico, también se está empezando a calentar y ya han alertado que ellos ven la presencia del niño ahí. Ahora, se espera, y eso justamente estaba mirando hace un rato
cuáles eran las previsiones de la NOAA, que es el equivalente pues al CENAMI en Estados Unidos, que decía que se espera que efectivamente hay un fenómeno del niño global que va a afectar a todo el mundo, no solamente a nosotros, que en el caso nuestro se va a combinar con el niño costero que todavía no termina, pero ellos esperan que la intensidad no sea fuerte, que sea entre débil y moderada, y esperemos que sea así, ¿no? El ENFEN, que es la entidad que acá en el Perú se ocupa de estudiar el niño, también está proyectando que la intensidad puede ser entre leve y moderada, ¿no? Ninguno de los dos nos está diciendo que va a ser un fenómeno muy fuerte como lo fue el año 2017 o en el 83, pero, y en eso pues creo que Pedro es el experto, no hay que confiarse, ¿no? Siempre debemos estar preparados para un fenómeno extremo, ¿no? No debemos confiarnos de lo que estos modelos meteorológicos nos puedan decir que estamos todavía en un escenario moderado. Y bueno, ¿y cuáles son los efectos que podemos nosotros sufrir si es que efectivamente se presenta un niño moderado o peor todavía, ojalá no suceda fuerte? Bueno, primero van otra vez las lluvias, inundaciones, enfermedades agravadas por la temperatura y la humedad, sobre todo en la costa centro-norte, también en las Amazonía, sobre todo al norte. Pero también vamos a tener sequía en el sur, y es algo que eso no se le está dando la debida atención, ¿no? Todos hablan de las supuestas inundaciones, se han declarado en emergencia varias regiones a las que se les está dando recursos, pero desde el año pasado estamos teniendo déficit hídrico en el sur, ¿no? Y eso está afectando además las cosechas. Vamos a tener problemas posiblemente, ya los estamos teniendo, de seguridad alimentaria, porque no se han llegado a sembrar todas las hectáreas que se debían, por ejemplo, de quinoa o de papa, porque las condiciones meteorológicas no lo permitían, no ha habido suficiente lluvia. Y si el niño se agrava, va a seguir siendo así, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Gracias por ahora. Gracias, Beatriz. Muy ilustrativo lo que nos has dicho para entender las dimensiones, tanto del niño costero como del niño global. Rocío, ¿qué implicancias tiene para nuestro país la llegada del niño global, que ya un poco nos ha explicado de qué consiste Beatriz? ¿Cómo lo ves tú? Y esto, evidentemente, como decías en tu primera intervención, es un fenómeno del niño que, como bien es cierto, es un fenómeno periódico que se da en nuestro país, pero esta vez tiene la particularidad que se da en el marco, en un contexto de climas extremos y de cambios radicales, digamos, a nivel global también. ¿Qué implicancias puede tener esto? ¿Qué nos dices tú desde tu perspectiva? Sí. Mira, yo hablo, como digo, como parte de Movimientos Ciudadanos, y que nos preocupa que digamos, la gente común y corriente, como se dice, las personas de a pie o las personas de todos los ciudadanos y ciudadanas, tomemos conciencia, conozcamos, tengamos una actitud adulta, ¿no? Alguna vez escribí, me acuerdo, frente al niño es un llamado al adulto, ¿no? O sea, tenemos que tener una actitud de adulto, ¿no? Cuando digo de adulto quiero decir con madurez para actuar, para no negar la realidad, ¿no? Es un llamado a que el país actúe como adulto frente a este fenómeno. Lamentablemente el Perú en una serie de aspectos no actúa así, ¿no? Entonces, digamos, hablando como ciudadanos, miren, yo recojo lo que en las reuniones, en los espacios de organización, de abajo se ve, ¿no? Por ejemplo, este asunto de que tenemos que estar preparados y conocer lo que se viene, ¿no? Porque se repite una y otra vez que actuamos de manera reactiva, ¿no? Y no previendo. Bueno, eso lo maneja muy bien Pedro, ¿no? Pero yo quisiera, por ejemplo, como parte de las cosas que tenemos que trabajar en la ciudadanía, y felicitamos a este programa porque todo eso ayuda a la conciencia ciudadana, es bueno que, si bien es cierto que hay fenómenos naturales, siempre se ha dicho cambios climáticos, siempre hubo, pero actualmente este cambio climático es fruto del calentamiento global generado por una acción, ¿no? Por la actividad humana y digamos, en el caso del niño también siempre han habido, pero estos tienen ciertas características que no son, pues, que son mucho más fuertes. Entonces, esta cuestión de los que
los desastres naturales, ¿no? Creo que decimos, no son pues tan naturales, porque lo que hace o no hace el ser humano tiene que ver con esos, ¿no? Entonces, todo eso que forma parte, ¿no? Incluso, miren, a mí me ha pasado en algunos lugares, en varias regiones del Perú, que la gente dice que es castigo de Dios, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cuestión de educación ciudadana que yo, repito, felicito que en el programa se esté viendo, ¿no? Ahora, en relación a esto por ejemplo, también a veces nos dicen, ¿no? Pero ¿cómo? Dicen que el calentamiento, que ahora se dice la ebullición, pero si en otros sitios hay friajes y qué sé yo, pero es que claro, el equilibrio, ¿no? Está roto, el equilibrio de la naturaleza está roto y digamos, es fundamental detener eso, atender las causas, los efectos. Ahora, yo quisiera también, ya que hablo desde el punto de vista de los ciudadanos, miren, hay actitudes distintas y que forma parte del desafío de la educación ciudadana. Miren, bueno, una es el negacionismo, ¿no? Entonces, hay negacionismos frente a estos temas de la gente que tiene intereses económicos, las corporaciones que a veces, o gente que hace corrupción y que no da la plata para hacer ¿no? las cosas que se tienen que hacer en el Estado, ¿no? Etcétera. Y entonces ellos niegan, ¿no? Hacen el negacionismo, por ejemplo, lo que hacía Donald Trump de negar, ¿no? Pero hay negacionismos de las personas que tratan de taparse los oídos, taparse los ojos porque les produce angustia. Es distinto el que es negacionista por posición política, ideológica, por intereses económicos, del negacionismo, que no lo podemos tener, porque no nos podemos tapar los ojos, ¿no? Y entonces lo conversaba, mira, hace poco que estaba yo como digo, en Chiclayo conversando, entonces efectivamente es algo terrible, o sea, lo que se viene, lo que contaban ellos, ¿no? Cuando han estado como un mes con el agua hasta la cintura en las casas, en la calle y todo. Entonces allí hay y bueno, también el elemento psicológico, ¿no? Por un lado la angustia, por otro lado decir no se puede hacer nada. Miren, hay jóvenes, porque los jóvenes son mucho más conscientes que los mayores respecto a todos estos temas ambientales, pero algunos dicen no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, el trabajo de educación ciudadana implica que sí se puede hacer, ¿no? Y que sí, y que tenemos que apostar a que es posible desarrollar una serie de acciones desde abajo, y también desde las políticas que ahí ustedes podrían, y sobre todo, pero señalar, ¿no? Porque en realidad estas actitudes fatalistas o negacionistas, y que también en el caso de las autoridades, junto con el problema, no sé eso cómo, tú pero de repente que has estado, o sea, bueno, hay el problema de la corrupción, pero también hay el problema de la no conciencia, o de repente también en el caso de las políticas públicas, una capacidad insuficiente de gestión. Entonces, bueno, esto yo lo lanzo para quizás en otra oportunidad poder compartir algunas cosas que vemos que nos tocaría hacer como ciudadanos, ¿no? En este caso estamos hablando desde los ciudadanos porque hay el desafío de que tiene que haber desde el Estado, desde los Estados, pero como repito, hablando desde lo que podríamos hacer los ciudadanos, creyendo que sí es posible actuar con eficacia, ¿no? Y que no es un fatalismo, que no se puede hacer nada o negando la realidad, ¿no? Gracias, Rocío. Y traslado a Pedro el mismo tema. ¿Cómo entender la llegada de este niño global y cuáles son las implicancias para el país, Pedro? ¿Qué nos dices tú? Ya, creo que es necesario primero tener algunos antecedentes, ¿no? El conocimiento del fenómeno del niño data antes de los años 80, fundamentalmente de investigadores particulares y la Sociedad Geográfica Peruana y el Instituto Francés también, pero en donde la hipótesis que se manejaba era que efectivamente el fenómeno del niño era un fenómeno local. Y incluso recuerdo que en el debate se asociaba las características de geográficas del país, básicamente en el mar,
por las fosas marinas existentes, lo que lo asociaban con la ocurrencia del fenómeno mismo. Esto cambió a partir de los años 80, y sobre todo a raíz del fenómeno del Niño del 83, se empezó a hablar de un niño más global. Y si bien habían investigadores anteriores, el 83 fue un referente muy clave y la mayor parte de las investigaciones se centraron en esta visión del niño global y se fue olvidando el niño, el llamado hoy día el niño costero. Sin embargo, en los años, en el siglo actual, en la última década, recuerdo que tuvimos un debate, alguna conversación con la gente del CENAMI, ¿no? Porque encontramos y coincidíamos en que habían dos niños particularmente diferentes que no tenían referente global, que era el niño de 1925 y el de 1870 y algo, ¿no? Esos niños, había mucha información sobre lo ocurrido en el Perú, el del 25 más aún, pero afuera del país no había información de impacto mayor. De ahí Senami siguió investigando y llegó a la teoría del niño costero, ¿no? Eso es importante. De otro lado, tenemos que llegue el año 1998 y como producto de las investigaciones que se hacían en la década del 80, después del niño del 83, se pudo pronosticar la ocurrencia de un fenómeno del niño global. Y entonces, cerca de 7, 8 meses antes o más, el gobierno peruano fue comunicado y empezó todo un trabajo de preparación frente al fenómeno del niño. Entonces, esto se hizo durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el gran error? Y esto tiene que ver con la comprensión del fenómeno del niño del gobierno de Fujimori. Nosotros creo que debatimos bastante sobre esto, es que tomaron como modelo del fenómeno del niño lo ocurrido en 1983. Entonces decían, el fenómeno del niño va a golpear fundamentalmente con lluvias e inundaciones la costa norte y va a haber sequías en el sur andino, que es lo que realmente ocurrió en 1983. Viene el fenómeno del niño en 1998 y las inundaciones más fuertes, la afectación más fuerte por inundación se da en zonas donde no se habían preparado, no se habían priorizado. Es básicamente el departamento de Ica. Recuerden, la ciudad de Ica fue fuertemente inundada, afectada, y no se habían tomado medidas a ese nivel. Y de otro lado, también, si bien las sequías se produjeron, fueron de una escala diferente, menores en un sentido, pero se produjeron también inundaciones en el sur andino. La central hidroeléctrica de Machu Picchu fue bastante afectada, casi destruida, como efecto de las lluvias y las aluviones que cayeron ahí. Entonces, tenemos eso del fenómeno del niño, del 98, que nos lleva a plantear la necesidad de señalar que no todos los niños son iguales. Haremos un salto y llegamos al año 2015-2016. Pongo el año 2015 y 2016 porque en el Perú casi no se ha hablado de esos años, que es de acuerdo a la información global de las instituciones especializadas en el ENFEN y demás, fue el niño más fuerte que ocurrió después del niño de 1998. ¿Y qué pasó en el Perú en el 2015 y 2016? En términos de inundaciones, muy poco, casi nada. Sin embargo, estamos frente a la sequía en varias zonas del país. Prácticamente el 2015 termina
con sequías tremendas, y en 2016 cambia el discurso para prepararse para responder frente a la sequía. Recuerdo en la costa norte del Perú, las asambleas la cual participamos sobre eso, pero sobre todo el año 2015 fuimos convocados por el gobierno de Humala para preparar a la población frente a la llegada del fenómeno del niño global, ¿no? Y entonces tuvimos toda una sucesión de actividades, porque la estrategia de la presidencia de la República, o por lo menos de los funcionarios de la presidencia, era que había que preparar a la población. Entonces nos pidieron que vayamos a dar charlas a los periodistas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. Y después nos pusieron Ica, en un acuerdo con la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza. Nosotros fuimos voluntariamente por este acuerdo, ¿no? Entonces, pero la idea era que se venía el niño y no el niño, y las inundaciones, y no ocurrieron las inundaciones. Pasa el periodo 2015-2016 y al año siguiente viene el llamado niño costero. Lección aprendida sobre esto. Puede ser que el fenómeno del niño global ocurra, que está ocurriendo ahora, no cause necesariamente las inundaciones este año, pero a lo mejor al año siguiente tenemos un niño costero, si es que ponemos el ejemplo, la secuencia tal como ha ocurrido el 15-16 en relación con el 2017. Pero también hay otro aspecto que no ha sido considerado en el caso de los fenómenos del niño, es su duración, ¿no? Hay fenómenos del niño que han durado más de un año o dos, y hay niños que han durado menos, y sobre todo los niños que menos estragos han causado han sido, en términos de inundaciones, aquellos que han tenido su mayor, digamos, ocurrencia, han tenido su mayor impacto en contexto del invierno, ¿no? Y los niños que han tenido mayor afectación en términos de inundaciones han sido aquellos que alcanzan su máximo nivel en condiciones de verano, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ser consideradas. Lo que quiero decir es que no podemos ni tener la certeza absoluta que el niño se va a delimitar geográficamente, que el niño va a ocurrir exactamente con la, digamos, con la presencia actual del fenómeno del niño global, y que el niño va a durar solamente un periodo determinado tiempo. Hay ejemplos de los tres. Entonces, yo señalo todo esto en términos de pronóstico, y finalmente quisiera agregar algo, porque yo sé que el tiempo manda acá, que tiene que ver con la vulnerabilidad. Estamos más vulnerables que en el año 2017, ¿no? Perdón, el año 15, 16 y 17. ¿Por qué? Porque, digamos, el programa de reconstrucción con cambios no solamente no ha culminado, sino ha evidenciado graves problemas graves fallas. Los sistemas de drenaje construidos hace pocos meses en Piura han colapsado por el 2017. Los sistemas de drenaje, este año, y los sistemas de drenaje construidos, las pocas obras que se han hecho en el Departamento de la Libertad también han sido afectadas, y hoy día no queda mucho, sino nada de esto, ¿no? Entonces señalo esto. Igualmente la propuesta que se llevó, recuerdo fue una propuesta que se llevó a Palacio de Gobierno para incorporar un enfoque de cuencas en la estrategia de reconstrucción con cambio. Lo hicimos con CIES, ¿de acuerdo? Fue aceptada, pero en términos presupuestales solamente se dio dinero para hacer los estudios, ¿no?
nunca se llevó a implementar. Entonces, ¿cuál es la hipótesis ahí de que el planteamiento? De que debemos avanzar en el entendimiento, en la comprensión del fenómeno del niño y las inundaciones, en el sentido de que estas no solamente tienen que ser enfrentadas en el lugar donde se producen, sino tienen que ser afrontadas en una perspectiva de cuenca que supone retener el agua en las partes altas y medias y derivarlas y almacenarlas, ¿no? Entonces, supone toda una estrategia también de reforestación y otros aspectos. Pero básicamente todo esto se dejó de lado, quedó simplemente en anuncios de estudios, ¿no? Entonces, no solamente no se hizo esto, sino que a la espera de que estos estudios se pudieran terminar, no se construyeron las defensas o no se reconstruyeron las defensas ribereñas en las ciudades. En la parte baja de Piura, por ejemplo, trágicamente igual, está mucho peor que lo que existía en el año 2017. Entonces, esa es la situación que tenemos y definitivamente estoy totalmente de acuerdo con Rocío que lo que nos queda en mucho es el tema de la ciudadanía, ¿no? Trabajar con movimientos ciudadanos para poder tener respuestas, porque a la larga la respuesta, hay que diferenciar prevención de lo que es preparación. Entonces el gobierno confunde mucho, ahora está hablando de prevención, otra vez habla de preparación. La preparación es lo que se puede hacer cuando ya tenemos la soga casi al cuello, y que es en este momento. Y la prevención supone estrategias de más largo alcance y que no se tienen. Es lamentable el conocimiento que hay del fenómeno del niño. Yo recuerdo las primeras declaraciones de la presidenta que hablaban del fenómeno de la corriente del niño, ¿no? O sea, un desconocimiento lamentable y no sé para qué sirven los asesores, los responsables. Claro. Precisamente, Pedro, sobre esto último que has dicho, quiero tomar esta ya casi última ronda que nos toca en este diálogo para ver qué es lo que se puede hacer y lo que se debe hacer en todo caso. Y hay diferentes roles, ¿no? Pero sobre todo aquí estamos hablando en caso peruano del Estado central, el gobierno central. También hay niveles de responsabilidad, por supuesto, a nivel de gobiernos regionales y locales. Y por otro lado, como bien se ha dicho aquí, la sociedad civil, la ciudadanía, tiene que tomar también nota de esto y tomar parte de las acciones. Yo quiero preguntarles a cada uno desde su campo de estudio, trabajo, qué es lo que se debe recomendar y además pedir ante la inminencia de este fenómeno y también pensando no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? En lo que decía bien Pedro, que no solo hay que saber diferenciar estas etapas, ¿no? Cuándo debe hacer la prevención, cuándo la preparación, cuándo ya la inminencia de los fenómenos. En este caso estamos ante un fenómeno que ya prácticamente está en curso, ¿no? O a cortas, y qué medidas debemos exigir a las autoridades en sus diferentes niveles y qué recomiendan cada uno de sus campos también de mirar un poco más allá, ¿no? Adelante. Beatriz, por favor, tus rondas por siempre. Sí, gracias. Bueno, un poco siguiendo lo que acaba de decir Pedro, en este momento estamos en una etapa en que lo que podemos hacer es preparación, ¿no? Prevención más bien será para una vez que pues ya hayamos salido de esta emergencia. Y lo que falta, y justamente era una de las cosas que a mí me preocupaban cuando escuchaba el mensaje del 28 de julio, es que al parecer no se está prestando la suficiente atención y recursos a cómo involucrar a la población, ¿no? Para que pueda haber una respuesta y un involucramiento que permita reducir los daños que de todas maneras se van a dar. Porque reconozcamos pues que en este momento, como ya se dijo, estamos más vulnerables incluso de lo que estuvimos en el anterior fenómeno del niño, ¿no? El Estado no tiene los suficientes recursos, no tiene el suficiente conocimiento como para bastarse solo, ¿no? Y querer hacerse cargo solamente el Estado de la etapa de preparación por la que debemos pasar.
De todas maneras, se debe involucrar a la población, se debe capacitar para ver cómo pueden tener una preparación espontánea y una respuesta espontánea en el momento en que los posibles desastres se den, ¿no? Porque no va a estar allí, ya se vio que no va a estar allí el Estado, por lo menos por 1 o 2 días o quizás más en algunas zonas. Entonces la gente tiene que saber cómo ellos mismos poder responder ante la emergencia. Eso no se está viendo y es urgente, ¿no? O sea, la gente tiene que poder por sí misma prepararse y reaccionar a la emergencia. El Estado, solamente el Estado por sí solo querer asumir todas las responsabilidades, no está en capacidad de hacerlo en este momento. Entonces, eso por un lado. O sea, creo que lo principal es eso, preparar a la población para que pueda responder. Según ya mirando el mediano y el largo plazo, ahí otra vez hay que mencionar el tema del cambio climático, como digo, o sea, estos fenómenos, y el niño es uno de ellos. El ciclón Yaku, por ejemplo, no está relacionado directamente con el niño, sin embargo vemos todos los daños que ha causado. Y por justamente los efectos del cambio climático es muy probable que empecemos a ver pues más ciclones y más fenómenos que en este momento nos parecen extraños manifestarse en nuestro territorio. Entonces debemos dar otra vez desde el Estado y tomarlo como política de Estado, que trascienda los gobiernos, porque las medidas de preparación ante el cambio climático. Por ejemplo, existe una ley marco de cambio climático, existe un reglamento de la ley marco de cambio climático que tiene algunas disposiciones por las que en todo proyecto de inversión, de infraestructura, debería incorporarse justamente cómo impacta el cambio climático a esa obra que se está realizando, ¿no? Sin embargo, todavía eso no está siendo implementado, debería dársele prioridad, dada pues la situación que ya atravesamos y la que vamos a atravesar en el futuro. Y existe una estrategia nacional de cambio climático que tiene como un elemento transversal la prevención de desastres, que sin embargo no, está todavía en proceso, o sea, no tenemos todavía la estrategia, sobre todo en conocimiento de la población e implementación. Y así, o sea, eso creo que es lo que a mediano plazo debemos ya en serio implementar, una estrategia de gestión de riesgos de desastre que incluya, incorpore todas las variables que tienen que ver con cambio climático, ¿no? Y que involucren más a la propia población. Eso, gracias. Gracias, Beatriz. Rocío, ¿qué es lo que a tu juicio debemos demandar ante las autoridades nacionales, subnacionales y también el rol de la ciudadanía frente a esto que se nos viene? Sí, miren, bueno, yo creo que como hablamos un momento, una cosa básica es que se tome conciencia de esto y como bien dicen ustedes, prepararse, ¿no? Porque en lo inmediato ahorita hay que prepararse porque esta cosa va a venir, ¿no? Entonces, en relación con las herramientas que ya existen, ¿no? A veces en las reuniones, en las escuelas sobre estos temas, se dice, ¿no? En el Perú es difícil conseguir una ley, pero una vez que la conquistas, más difícil es que se cumpla. Entonces, la ley, como ha mencionado Beatriz, de cambio climático, no es mala. No es mala, por ejemplo, plantea eso de la acción multisector, multinivel y multiactor y varias cosas, ¿no? En fin, hay una serie de elementos y digamos, nosotros como ciudadanos, yo lo que siento hablando como parte de un movimiento, la responsabilidad de que algunos aspectos claves, porque claro, no se trata pues de dedicarse a estudiar leyes, pero hay un mínimo, pues, ¿no? O sea, mucha gente quiere ser activista, pero no sabe que existe una ley general de cambio climático que dice tales cosas. Entonces, al exigir, uno puede utilizar eso como una herramienta, ¿no? Y igual lo que decía Edwin, ¿no? En cuanto a, está lo de la adaptación, que bueno, a veces no le gusta la palabra adaptación, que a mí tampoco me entusiasma, pero bueno, es reducir la vulnerabilidad, ¿verdad? Y cómo lo transversal de todo lo que es gestión de riesgos, de desastres, ¿no? Entonces, digamos, en cuanto a los ciudadanos, hay que conocer ciertas herramientas legales que ya existen, normativas, para exigir que se cumplan. Ahora, por otro lado, respecto
acá en el Perú, digamos, hay una disociación entre la gente experta, tanto en lo académico como también en gestión y todo, y las políticas concretas, están disociadas, ¿no? Entonces, tenemos que pelear para que la política pues recoja el saber, el expertise, ¿no? Porque aparte, y también lo de la corrupción. Entonces, ahora, en relación al tema de la corrupción, bueno, a veces, bueno, la cosa medio en broma, medio en serio que se decía, ¿no? Es que ni hubo reconstrucción ni fue con cambio. Entonces, claro, ya en el mediano plazo, porque ahorita se ha insistido en prepararse, pero ya en el mediano plazo, efectivamente, todo este trabajo tiene que reorientar, ¿no? Reorientar diferentes aspectos, sea en infraestructura, sea en los distintos aspectos. Por eso yo entiendo que tenemos que exigir esa cosa multisectorial. Y miren, yo quisiera señalar una experiencia interesante que se está planteando en los territorios en relación con la iniciativa de Resucita Perú, pero se está planteando que en los territorios se dé lo que se llama la gobernanza colaborativa en función del bien común. Entonces, en ese sentido, hay lo nacional, porque esta cosa que estamos hablando hay que exigirla. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, bueno, la vigilancia ciudadana, ¿no? La transparencia, porque hay cosas de falta de presupuesto por corrupción. Hay otro que es por que no hay capacidad de gestión. Pero hay otra cosa, ¿no? Que también yo veo que los temas hay que vincularlos entre sí. Por ejemplo, si se dice que no hay presupuesto, un momentito. O sea, una reforma tributaria donde los más ricos paguen más, y además sabemos que hay grandes empresas que no están, que deben al Estado, ¿no? Tributación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, dice no hay presupuesto, entonces nos movilizamos para exigir que se le cobre, no voy a dar nombres de qué empresas, pero sabemos, ¿no? Que le deben al Estado, y este impuesto de que los más ricos paguen más, mire, ahora hasta el Banco Mundial está diciendo esas cosas, hasta el Fondo Monetario, que nosotros antes decíamos, no, hasta el fondo dice que hay que hacer más impuestos para los más ricos, y que en función a eso, o sea, ¿cómo es posible que se diga que no hay presupuesto, ¿no? Digamos, entonces, digamos, ahí yo veo que los movimientos ciudadanos tenemos pues que ponernos las pilas y actuar con inteligencia respecto a eso. Y por último, yo quisiera decir esto de la preparación, pero que no es solo mi familia o mi edificio, ¿no? Eso nos decía la gente de Chiclayo la vez pasada, ¿no? Que, por ejemplo, ellos, frente a lo que pasó, bueno, aprendieron cosas para defender su casa, ¿no? Y después se dieron cuenta, y eso fue muy hermoso, de que no se trataba de defender mi casa, sino, bueno, la cuadra, el barrio, la ciudad, ¿no? Entonces, este aspecto de prepararse, y yo quisiera, yo no sé ustedes, bueno, tanto Beatriz, pero también en el caso de Pedro, o sea, ¿cómo verían que esta acción ciudadana, estas iniciativas que hay, digamos, pudieran recibir la asesoría de ustedes los expertos, ¿no? Porque, digamos, se necesita para que se pelee con más fundamento, ¿no? O sea, como siempre hemos dicho, la protesta con propuesta, la vigilancia también con las alternativas, ¿no? Porque a veces hay una acción un poco huérfana de planteamientos. A veces, por ejemplo, yo he preguntado, ¿no? Y, por ejemplo, por ley acá, por ejemplo, por la ley de municipalidades, ¿no? Tiene que haber en cada distrito, en cada provincia, en cada región, una comisión que vea los temas ambientales, ¿no? Y donde participe la sociedad civil. Y eso en algunos lugares no hay, en otros lugares hay, pero no participa la sociedad civil. Entonces, la necesidad de que los ciudadanos nos apropiemos de eso que está en la ley y que no lo estamos exigiendo, ¿no? Ahí yo creo, y yo, digamos, y ya está por terminar el programa, yo invocaría a que nos unamos los expertos, los especialistas con los ciudadanos y también con todos los movimientos activistas y también con las universidades. O sea, yo creo que esto exige, pues, superar las fragmentaciones que hay en el Perú y sumar esfuerzos. Uh-huh. Muchas gracias, Rocío. Y finalmente contigo, Pedro. Recomendaciones y pedidos finales que hay que hacer. ¿Qué es lo principal que toca hacer ante estos fenómenos, en este caso? ¿Qué hemos de mandar a las autoridades? Ya. Creo que, como bien se ha señalado, una prioridad es la preparación de la
población misma organizada, ¿no? Creo que es un elemento importantísimo porque los efectos de las inundaciones, de los huaicos, de la sequía incluso, lo sienten y lo tienen que afrontar muchas veces en soledad las propias organizaciones. Entonces es una primera cuestión que creo que es clave. Una segunda cuestión es tratar de romper con algunos vicios que se han generado a raíz de la ley de gestión de riesgo, que es una ley que significó un avance, la ley que creó el año 2011 el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pero hay este concepto de subsidiariedad por la cual el nivel de respuesta depende de que se agoten las capacidades en el nivel más pequeño, el local, ¿no? Creo que hay que invertir ese concepto de subsidiariedad y el gobierno nacional debe centrarse en fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y darle los recursos para que esto ocurra en términos de capacidad de respuesta y no esperar que se agoten los recursos del gobierno local, algunos muy magros, para recién entrar a actuar, ¿no? Entonces creo que ese cambio es necesario. Una tercera cuestión es que se deben priorizar algunos aspectos claves que en relación con la vulnerabilidad de la población, ¿no? Uno de ellos es los sistemas de agua y saneamiento. Están colapsados, si no están colapsados, están quebrados. Y entonces el Estado no está interviniendo ahí, o está interviniendo muy poco, generalmente no recuerdo una evaluación que hemos hecho para la comunidad andina, en el caso de Lambayeque, la empresa de agua y saneamiento nos bromeaba, uno de los funcionarios decía, nosotros cambiamos más gerentes que el gobierno nacional ministros, ¿no? O sea, hay mucho más cambios de lo que, entre comillas, renuncias o simplemente los cambian porque están colapsados la gestión de muchas de las empresas de agua y saneamiento, están intervenidas por el gobierno central a través de OTAS, pero OTAS se limita, que es la del Ministerio de Vivienda, se limita simplemente a poner un gerente y a cambiarlo cuando no funcione, se decía cada rato, ¿no? Entonces eso no está funcionando y en el momento de la emergencia eso tiende a colapsar. La ciudad de Chiclayo estuvo inundada meses, tanto por las aguas como por los desagües, ¿no? La zona de Ortiz y el mismo Chiclayo, el distrito de Ortiz, han sido declarados en emergencia una y otra vez y no se sale de la situación, ¿no? Entonces, lo mismo está ocurriendo en varias otras ciudades y entonces eso tiene que enfrentarse de alguna manera y tiene que ver hasta con equipamiento. Se necesitan hidrojet no habían hidrojet en la zona y vamos a enfrentar nuevamente la situación sin esos recursos, ¿no? Entonces hay varias cosas de ese tipo que tienen que ver. El tema de los fondos o los recursos, los bienes para atender las emergencias tendrían que estar regionalizados y no ser traídos en barco o en avión cuando ocurre la emergencia. O sea, se pueden tener almacenes regionales que incluso subregionales que vayan a las zonas que se aíslan y que, digamos, funcionen, ¿no? Y que sean, faciliten la respuesta, ¿no? Hay en el programa Tambos, en algún momento se tomó iniciativas de ese tipo y se hicieron almacenes en las partes más alejadas del país para responder a emergencias, pero eso funcionó un año y después fue dejado de lado, ¿no? Entonces, hay elementos de ese tipo que son bien necesarios, ¿no? Obviamente también es darle prioridad al sector agricultura y fundamentalmente a los pequeños productores, ¿no? Creo que en el caso de Piura, Lambayeque, La Libertad, sobre todo Piura, encontramos que siempre han sido los últimos en ser atendidos
y son los que más, muchas veces más son afectados, ¿no? Y finalmente los pequeños comercios, ¿no? Que también son afectados, ¿no? Entonces ahí hay un tema de prioridad. El Estado tiene una mirada de que su respuesta se centra fundamentalmente en la infraestructura vial, ¿no? En reconstrucción y en ese tipo de cosas, pero en las emergencias no atiende suficientemente a los sectores más vulnerables o afectados, ¿no? Estos son algunos elementos. Y en el mediano plazo, yo creo que en algún momento tiene que apostarse a la integración de la gestión de riesgo con el tema de cambio climático. No puede ser que haya, por un lado, un ministerio y por el otro otras instancias encargadas de ver casi lo mismo, bueno, por lo menos en el corto plazo, el tema de la gestión de riesgo y cambio climático son prácticamente lo mismo. Entonces ahí hay que revisar y hacer las modificaciones del caso, como se han hecho en otros países. En el caso de Perú, alguien me decía que esto choca con intereses. Bueno, eso es. Claro que sí. Gracias, Pedro, por tus alcances. Y bueno, el tema da para hablar mucho más aún, pero ya el tiempo nos ha ganado y les agradecemos por sus aportes, reflexiones. Creo que está claro que acá hay un rol indispensable del Estado peruano y sus diferentes niveles, pero también ha quedado claro en lo que hemos comentado con ustedes, de que sin educación ambiental, conciencia ciudadana y organización de la ciudadanía, no vamos a poder actuar adecuadamente frente a este fenómeno y los próximos que se vendrán debido al contexto que hemos descrito del inicio de la acción. Hay un fenómeno del cambio climático o que ya está siendo llamado ebullición, ¿no? Que presenta un nivel de gravedad y de seriedad que no podemos cuestionarlo, es decir, que ya es indiscutible prácticamente, es un consenso cada vez más grande en la comunidad científica internacional. Estado, comunidad científica y sociedad civil, ciudadanía organizada, clave esta unión, esta articulación de sectores para una mejor respuesta a este fenómeno. Agradezco muchísimo a Beatriz Salazar, Rocío Valdeavellano y Pedro Ferraz por el tiempo que se han dado para hablar de este tema. Seguramente los estaremos convocando para seguir hablando de nuevos aspectos relacionados a esta cuestión en próximas conversaciones. Les agradezco por su participación esta noche y a todos los que nos han visto pedirles que por favor compartan esa transmisión para tener este diálogo que no lo van a ver así nomás, sino en programas como los que hemos tenido aquí en nuestro medio Comunicambio, como siempre tratando de dar una mirada alternativa a la realidad nacional e internacional. Un abrazo para ustedes, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, cuídense mucho.